Ahí donde estás, cerra tus ojos unos momentos. Vamos a orar por la palabra de esta tarde. Vamos a orar juntos. Padre de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por habernos traído ante tu presencia. Señor, en este momento encomendamos esta palabra, Señor, para que sea viva, eficaz, para cada vida, para cada corazón, Padre Celestial. Pido, Señor, que sea hoy respuesta del cielo, Señor, para todos aquellos que están aquí presentes, aún aquellos que están escuchando a través de las redes sociales. Señor, pido que hoy tu palabra, Señor, sea lámpara a su camino, Señor, y pueda traer, Señor, salvación a sus mentes y a sus corazones, Padre de los cielos. Te damos gracias y a ti te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Dale un aplauso bien, pero bien fuerte a tu Dios. Claro que sí. Toma asiento ahora sí, iglesia. Y hoy vamos a compartir una palabra maravillosa que Dios nos quiere hablar. Un mensaje, ¿sabes?, que nos quiere guiar, que nos quiere acercarnos a Dios, pero que nos quiere enseñar cómo a veces la palabra de Dios tiene el poder para poder destrabar a veces aquellas bendiciones que muchas veces con las propias fuerzas humanas, por las fuerzas del hombre, a veces que no se las puede sacar, a veces que no la podemos obtener, porque muchas veces el Señor dijo, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Como diciendo, hay grandes bendiciones para los que le buscan, hay grandes bendiciones para aquellos que creen en el Señor, pero también dice, pero hay bendiciones que se hacen fuertes, que hay una forma de tomarlas, hay una forma de poder obtener esas bendiciones, que son las bendiciones más grandes, que no todos a veces las pueden obtener, porque muchas veces requiere justamente una predisposición del alma. ¿Sabes? La Biblia dice que en un momento cierto joven rico se le acerca al Señor y le dice, maestro bueno, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Cómo puedo hacer para que yo pueda ver las bendiciones, así como aquellos que te siguen y caminan contigo pueden vivir la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hacer? El Señor le dice, mira, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que guardar los mandamientos. Y el joven le dice, maestro, yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dice, si quieres ser perfecto, es decir, si quieres ahora empezar a caminar conmigo, de mi mano, y entrar en una etapa distinta, porque sabes que este joven, dice la Biblia, que no era una persona mala, era una persona, dice, que guardaba los mandamientos de Dios, es decir, era una persona que hacía las cosas bien, que llevaba una vida medianamente correcta, como uno dice. Pero el Señor dice que lo desafía y le dice, ¿quieres ser perfecto? Le dice, ¿quieres empezar a caminar al lado mío? ¿Quieres conocer cosas que otros no han podido conocer? Entonces el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Dice que el joven quizás nunca se esperó que iba a recibir esta respuesta del Señor. El Señor le dijo, mirá, si querés entrar en una etapa distinta, y querés destapar como una bendición que otros no la pueden tener, bueno, vende todo lo que tienes. Deja, porque todo eso te va a atar cuando me tengas que seguir. Y dice que el joven, cuando recibe la respuesta del Señor, se entristeció porque dice que tenía muchos bienes. Y el Señor dice, ay de aquellos que ponen su amor a la riqueza. Más fácil, dijo el Señor, es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No porque el Señor esté en contra de los ricos, de las riquezas, sino que hay situaciones y hay bendiciones, sabes, en la vida que para poder obtenerlas tienes que también hacer un sacrificio ante Dios. Tienes que también tener una entrega, tienes que también tener otra predisposición. Tienes que también tener otra preparación, otra voluntad para poder ganar esas bendiciones. Hay veces, sabes, que hay personas que quieren recibir las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a pelearlas por esas. No están dispuestos a sacrificarse. Es como la gente dice, ¿cómo me gustaría, no sé, ser un abogado? Bueno, pero tienes que estar predispuesto para estudiar. O hay gente que dice, ¿cómo me gustaría ser un médico? Bueno, pero con las ganas y con el querer no hacemos nada. Porque luego tú tienes que poner de tu voluntad para cumplir esa meta. Sabes que el Señor nos da muchas promesas para nosotros, pero también el Señor dice, pero tú tienes que también disponer de tu voluntad. Porque la Biblia dice que lo imposible para los hombres es posible para Dios, pero no dice que Dios
hace lo posible. Dice que Dios hace lo imposible. Y el hombre hace lo posible, lo que puede, hasta donde llega. Le pone su fuerza, le pone su voluntad, le pone su empeño, su sacrificio, su renuncia. Pero Dios se encarga de lo imposible, es cuando ya tu fuerza, tus métodos, ya has intentado de muchas maneras, pero no has podido. Ahí entonces es donde Dios empieza a interceder. Ahí es donde Dios empieza a entrar en tu vida y a hacer justamente y ayudarte en lo que tú no puedas. Dice que este joven tuvo la oportunidad de poder ser un apóstol, un seguidor del Señor. Pero él sabía que para ser un seguidor de Jesús, para caminar al lado de Jesús y ver grandes milagros como vieron los discípulos, sabía que tenía que dejarse guiar más por él. Sabía que ahora su predisposición y su corazón tenía que estar más predispuesto para él. Sabía que ahora ya no iba a andar según su propia voluntad, según su tiempo. Ahora él se iba a tener que adaptar a los tiempos de Jesús. Se iba a tener que adaptar a las situaciones que el Señor, seguramente aquellos caminos y desafíos que iba a tener que transitar. Y entonces el joven rico vio todo lo que tenía que perder, pero no vio lo que tenía que ganar. A veces, ¿sabes qué? Vemos así. Vemos a veces lo que vamos a perder, pero no vemos lo que ganamos por otro lado. A veces hay personas que piensan que buscar a Dios Dios nos pide mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y en parte a veces sí, claro que sí. Tú vas a tu trabajo y en tu trabajo te exigen, tienes que cumplir horario, tienes que presentarte a tiempo, tienes que venir a veces a estar con cierto uniforme, tienes que trabajar 8 horas al día. Hay requisitos que te pide el mundo. Tú, si quieres ser un profesional, bueno, la educación te va a exigir, tienes que estudiar, tienes que prepararte. En la vida donde tú vayas te van a probar. Bueno, en Dios sabes que también es así. En Dios sabes, también Dios nos dice, si tú haces esta parte, yo me encargo de esta parte grande. Yo me encargo de lo que justamente tú no lo vas a poder lograr. Pero cuando justamente ahí sientas que no hay fuerza o que ya no hay salida, entonces ahí es donde yo empiezo a intervenir. Pero a veces pensamos que lo que Dios nos pide es un gran esfuerzo, pero dejamos de lado todo, la recompensa que viene de parte del cielo. Porque a mayor bendición, tú tienes que dejarte guiar más por Dios. Sabes que mientras más grande es el plan que Dios tiene para tu vida, si tú quieres llegar a ese plan grande, esas maravillas, bueno, tendrás que dejarte guiar mucho más por Dios. Tendrás que escuchar mucho más la voz de Dios. Ahora, si tú quieres ver cosas pequeñas solamente en Dios, que van a ser buenas, van a ser de bendición, bueno, seguramente tú te dejarás guiar hasta cierto punto. Pero aquel que quiere ver grandes bendiciones, vas a tener que predisponer tu vida, tu manera de ser, tu carácter, tu voluntad totalmente distinta. Una cosa era aquellas personas que seguían a Jesús para pedir un milagro, para pedir una señal. Otra cosa, dice la Biblia, que eran los discípulos. Es decir, personas que aprendían del Señor, pasaban tiempo con Jesús. Pero otra cosa era ser como los apóstoles. Personas que vivían, como uno dice, prácticamente todo el día predicando la palabra de Dios. Dice que los discípulos con Jesús terminaban de predicar en una aldea, iban hacia otra aldea, sanaban un enfermo, predicaba el mensaje, iba a la sinagoga, enseñaba a los religiosos, refutaba, les predicaba a las personas. Era una tarea bastante grande, era un sacrificio, una demanda. Una cosa es que tú seas un empleado y otra cosa es que tú seas el jefe. Si tú eres empleado, bueno, al empleado se le va a pedir lo que se le pide. No se le va a pedir más que haga como lo que tiene que hacer como empleado. Ahora, si tú eres jefe, la demanda y la responsabilidad será mucho mayor. Ahora, también no puedes comparar el sueldo de un empleado con el sueldo del jefe. Si bien las responsabilidades y la carga y el peso son distintos, una cosa es que el empleado comete un error y otra cosa es que el jefe de la empresa comete un error. Las consecuencias son más graves. Ahora, así como ambos se diferencian en la responsabilidad, también se diferencian justamente a veces en la categoría de su sueldo.
A veces mientras mayor sacrificio, mayor esfuerzo, también hay mucha mayor recompensa. Hay mayor bendición. Pero para esto hay que dejarse guiar más. Por eso Jesús le hablaba al joven y le decía, mira, si quieres ser perfecto, si quieres verdaderamente caminar a mi lado, bueno, tienes que renunciar a las riquezas, porque esto te va a atar. Porque tenés muchos bienes y tu corazón no puede estar pensando en las riquezas y en hacer la voluntad. Tu corazón tiene que estar conmigo, es lo que le dijo Jesús. Y él se entristeció porque tenía mucho que perder. Pero dejó de lado todo lo que iba a ganar. Imagínate caminar con Jesús, ser instruido, ser pastoreado, ser discipulado por el mismo Hijo de Dios. Pero él no lo tomó en cuenta porque vio lo que tenía que perder y lo dejó de lado. Y cuando tú miras lo que vas a perder y no lo que ganas, entonces te pierdes grandes promesas de Dios, grandes cambios, grandes bendiciones. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo van a arrebatar por las fuerzas. Los que quieran ser bendecidos, los que quieran cambiar de vida, son los que van a actuar, son los que se van a mover, son los que van a decir cambio y cambio. Y no ando de que sí, de que no, de que hoy sí, de que mañana no, de que pasado tampoco, o que cuando tenga tiempo no. Sino que me voy a predisponer a que Dios me empiece a guiar. Porque sabes que el mensaje se trata de esto, el mensaje de hoy. ¿Hasta dónde tú te dejas guiar por Dios? ¿Cuál es el beneficio de dejarte guiar cada vez más por el consejo y por lo que Dios te dice? Pero para eso vamos a leer la palabra de Dios en este momento. Yo te invito ahí donde estás, si tienes tu Biblia, que puedas abrir el libro de Isaías, en el capítulo 45, libro de Isaías, capítulo 45. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Una palabra maravillosa. Dice el Señor así, libro de Isaías, capítulo 45, versículo del 1 al 3. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios de esta manera: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Palabra de Dios, y le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra del Rey de los cielos. Claro que sí, una palabra maravillosa. Isaías trae una palabra maravillosa y le habla a su ungido, a Ciro. Hoy ya no es Ciro. Hoy puedes poner tu nombre, como te llames. Te llamas Pedro, pon tu nombre. Y la Biblia lo dice así: así dice Jehová a su ungido. Quizá alguno dirá, pastor, ¿qué es al ungido? ¿Por qué el ungido? Porque el ungido era aquella persona que justamente Dios escogía, Dios los tomaba, Dios lo apartaba para una tarea. Por eso a algunos de los reyes, como por ejemplo Saúl o David, cuando eran levantados por Dios, dice que vino el profeta Samuel y los ungió con aceite. Era una señal, porque el aceite era un simbolismo a la presencia de Dios. El aceite era justamente un simbolismo del apartamiento, de que ahora esta persona será utilizado para una tarea, para una obra. Bueno, la Biblia dice, muchos son los llamados, dice la Biblia, mas dice, pocos son los escogidos. Dice que el Señor nos llama a todos a un plan tremendo, un plan maravilloso. A un plan que si tú le puedes creer, puedes desencadenar grandes bendiciones para tu vida, para tu entorno. Porque el ungido es aquel que Dios ha escogido, que Dios ha llamado y que se ha predispuesto a obedecer la voz de Dios. La Biblia dice, muchos son los llamados, Dios les da la oportunidad a todos. Todos tenemos la oportunidad de vivir un cambio de vida, de recibir todas las promesas de Dios, de ser transformados, de ser bendecidos, de que Dios nos hable, de que Dios nos ayude, de que Dios nos guíe. Todos tenemos las mismas oportunidades, pero no todos tenemos la misma voluntad. No todos tenemos el mismo corazón, no todos tenemos las mismas ganas.
No todos tenemos a veces los mismos sueños, las mismas fuerzas. Porque hay algunos que sueñan más, otros que han dejado de soñar, otros que miran cómo terminarán este mes, otros que miran cómo terminarán el año, y otros quizás que miran mucho más. La Biblia dice que los hijos de Dios miramos aún más allá de la muerte, dice. Aún más allá de lo que puede venir, de lo que nuestra vida puede acontecer. Dice que los hijos de Dios ven mucho más que los problemas, que su entorno, que la realidad. Aprende a ver un poquito más con fe, con esperanza, y por eso se anima a arriesgarse por Dios. Por eso se anima a entregar su vida, por eso se anima a dejar el pecado, por eso se anima a venir a la iglesia, a congregar, a orar la Biblia, a cada día ser más imagen a Jesús. Porque nosotros aprendemos a ver un poquito más allá. Sabemos que la vida no solo se basa en lo que sucede en nuestro día a día. Sabemos que la vida también tiene que ir con un poco más acompañado de la fe. Sabiendo que mientras más íntegros podemos lograr ser, las bendiciones se acercan más a nosotros. Hay gente que vive el día a día, como uno dice, porque no sabe qué pasará mañana. Y por eso a veces deja de lado la fe, deja de lado su llamado, deja de lado lo que Dios quiere para ellos. Dice que Dios le habla a Ciro a través de Isaías y le dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Dice: así dice Jehová, le habla a Ciro, a mi ungido, yo lo llamo y lo levanto para engrandecerme en su vida, para abrir puertas que estuvieron cerradas por mucho tiempo y esas puertas nunca más se vuelvan a cerrar, para demostrarle cosas que todavía no ha visto, para enseñarle un camino que nunca lo transitó. ¿Sabes? La Biblia dice: guiaré a los ciegos por un camino que ellos no conocían. La Biblia dice que aquellos que no tienen a Dios en su corazón son ciegos. No tienen la luz de la palabra, el conocimiento es luz. El que no tiene el conocimiento de la palabra vive perdido porque no tiene salida, no sabe cómo actuar. Porque cuando uno no se deja guiar por Dios, no sabe cuál es el camino. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Hay muchos caminos, hay muchas puertas que te aparecen en ti, que te van a aparecer en medio de tu caminar. Pero ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la puerta correcta que debemos abrir? Dios le habla a Ciro y le dice: Ciro, yo te he escogido para hacer grandes cosas con tu vida, para abrir puertas que otros no la pueden abrir. Porque hay bendiciones que solamente, hay situaciones y áreas de la vida que solamente se abren con la guía de Dios. Yo no dirá: pastor, ¿cómo usted está seguro? La Biblia lo dice así: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, dice. Diciendo, hay tesoros que solamente el que va atrás de Dios, el que se deja guiar por Dios, los puede hallar. Dice, muy secretos, están muy resguardados. Hay bendiciones que están muy guardadas y que la única forma de hallarlas es lo que dice el versículo 2. Yo iré delante de ti, dejar que el Señor vaya delante de ti. ¿Qué significa, pastor, que Dios vaya delante de mí? Que Él te marque el camino. Que Él te marque las actitudes que debes tomar. Que Él te enseñe cuáles son las decisiones sabias que tienes que tomar en tu vida. Que Él sea el que vaya delante de ti, marcándote el paso, marcándote el camino. ¿Sabes? Hace unas semanas atrás viajamos con unos pastores y veníamos varios pastores en distintos vehículos.
y como nosotros conocíamos el lugar a donde nos teníamos que reunir, algunos por ahí no se guiaban bien en la ciudad. Entonces nosotros le dijimos, mira, empiecen a seguir a nosotros porque nosotros conocemos. Y empezamos a encarar hacia el lugar donde teníamos que ir para reunirnos entre todos. Y todos iban detrás de nosotros, no iban siguiendo. Nosotros doblábamos a la izquierda y todos doblaban a la izquierda. Y muchos nos siguieron justamente el paso hasta llegar al destino. Otros a veces por ahí se retardaban y cuando teníamos que doblar a la izquierda ellos doblaban a la derecha y luego se tardaban. Y después, claro, pasaba el tiempo y llegaban a los 20 minutos y nos decían, y le preguntamos, ¿qué pasó? No, pasa que lo perdimos. Justo cuando ustedes doblaron acá, nosotros doblamos para la otra calle. Y nos retardó más. Y nos perdimos porque no nos ubicábamos. ¿Sabes cuántas veces hay promesas que se retardan porque tú te pierdes? Porque dejas de ir detrás de Dios y tú a veces quieres ir delante de Dios. A veces que el hombre comete el error que quiere ir delante de Dios. Y cuando tú vas delante de Dios, entonces es tu camino el que estás eligiendo. Porque no es el camino de Dios. No es la conducta que Dios quiere que tomes. A veces que Dios te dice que tomes una conducta distinta. Pero tú tomas tu propia conducta porque tú quieres ir delante de Dios. ¿Sabes? Dice la Biblia que cuando Josué estaba por entrar a tierra prometida, estaban por cruzar el río Jordán. Ya había muerto Moisés y ahora Josué estaba a cargo de todo el pueblo. Y dice que una de las tareas de Josué era que ellos tenían que cruzar el río Jordán. Pero dice que Dios le habla a Josué y le dice, mira Josué, nadie va a cruzar el Jordán. Todos se van a quedar quietos. Y tú tienes que comunicarle a los sacerdotes y a todo el pueblo que cuando vean el arca que se levanta y el arca se empieza a caminar e ir delante del pueblo, el pueblo se levantará recién y caminará en pos de ella. Es decir que antes de cruzar el río Jordán para entrar a tierra prometida, nadie se podía mover. La orden era que todos esperen a que el arca se levante, a que justamente los sacerdotes tomen el arca y lo empiecen a llevar. Los levitas eran aquellos encargados de poder tomar el arca. Ellos tenían que entrar, ellos tenían que dirigirse, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. Pero cuando a veces nosotros, en vez de dejar que el arca, que la presencia de Dios vaya delante de nosotros, a veces que nosotros los mandamos atrás. Y a veces que Dios te dice una cosa y tú haces lo otro. Y a veces que uno dice, ¿por qué a veces me cuesta cambiar? ¿Por qué me cuesta entender o vivir esa vida que a veces que el pastor habla o que la palabra habla? O que Dios dice que nos vendrán bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Por qué a veces no puedo llegar ahí? Porque para que esto pase, para que Dios dice que te muestre los secretos, el tesoro guardado, escondido, tenés que seguir aquel que sabe dónde está ese tesoro. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está lo bueno? Las personas que trabajan en el campo a veces se dan cuenta cuál es una tierra buena y cuál es una tierra que por ahí no nos sirve para sembrar. Pero los que saben, los que han trabajado en el campo, saben porque dicen, este es un terreno, parece que está bastante blando, la tierra está bastante fértil. Bueno, acá podemos sembrar. Pero nadie se pone a sembrar en una tierra totalmente dura. Primero hay que remover la tierra, hay que remover los terrones y demás. Primero se trabaja. Pero el que sabe dónde está la bendición, hay que seguir. El Señor dice, yo iré delante de ti. Y una vez que yo vaya delante de ti, dice el Señor, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Es decir, todo lo que se te oponga, todo lo que esté delante tuyo que te quiere intervenir, que no te deje crecer, que no te deje avanzar, que no te deje madurar, que no te deje dar fruto, dice Dios, yo lo voy a quitar. Voy a hacer pedazos, dice, esas puertas de bronce que están cerradas. Cerrojos de hierro, los cerrojos habla de la seguridad, como un candado que está ahí sellado y que nadie lo puede abrir, sino aquel que tiene las herramientas y la fuerza para hacerlo. El Señor dice, si yo voy delante tuyo, dice, yo voy a enderezar tu camino.
No va a ser un camino torcido, un camino difícil, sino voy a enderezarlo, voy a poner recto. Bien fácil va a ser el transitar. Por eso la Biblia dice, aún que aquel que ama a Dios, que busca a Dios, por más torpe que sea, dice la Biblia, no tropezará. Porque Dios te va a guiar siempre. Porque Dios te va a enseñar siempre cada paso que vayas dando. Pero si Él va delante de tu vida, si el Señor no va delante de tu vida, entonces tus caminos van a vivir chuecos. Siempre vas a sentir que lo que estás caminando en la vida siempre es hacia arriba. Y es como que cada vez se va haciendo más difícil el camino. Por eso la gente dice, va pasando los años y la vida resulta más difícil, más complicada, más problemas, más adversidades. Los problemas que no había cuando yo era niño, dicen algunos. Ahora es tremendo como antes la gente decía, era imposible que antes que tú vieras en una plaza que la gente se drogue, que los borrachos estén tirados. Eso no se veía antes. Pero pasó el tiempo y ahora es normal, parece, ver a la gente que se drogue, que tome, que las familias se separen. ¿Sabes algo? En los tiempos de la Biblia, las familias, ¿sabes qué era uno de los elementos más honrados? La mujer que tenía más hijos, por ejemplo, era la mujer más honrada y que contaba con la bendición de Dios. Ahora no, parece que para muchos tener hijos es un problema, es un dolor de cabeza, solamente es un gasto de dinero. Pero no, las mujeres que tenían a veces 5, 6, 7 hijos decían, qué bendición que tenga tanto. Porque ellas decían, Dios está conmigo. Porque esa era la cultura en aquellos tiempos. A veces sabes que los caminos de nuestra vida no se enderezan, porque no dejas que el Señor vaya delante de ti. Porque mientras tú vas caminando, aparece la puerta de bronce, aparece el cerrojo de hierro, y lo quieres abrir a fuerza, y no puedes. Porque hay bendiciones, hay áreas que solamente la puedes lograr abrir dejando que el Señor vaya delante de ti. Porque la Biblia dice, si yo voy delante de ti, no dice que tú vas a tener que abrir la puerta. El Señor lo dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, yo los haré pedazos, dice. Yo los voy a destruir. Tú vas a caminar en obediencia, en fe. Tú vas a solamente guiar. Vas a dejar que yo te guíe. Y el Señor te empieza a abrir puertas. Hay gente que no puede prosperar porque no deja a Dios que vaya adelante. Y por eso tu economía a veces no florece, no prospera. La familia no cambia. El matrimonio no fructifica porque no dejas que el Señor vaya delante de tu matrimonio. Yo siempre he aprendido a decirle, Señor, ve delante de mí. No quiero ir atrás. No quiero ir, mejor dicho, adelante. Yo quiero ir atrás de ti. Porque si llega a haber un enemigo, algún peligro, alguna situación, que tú estás ya adelante. Tú me cuidas. La Biblia dice, sabes que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y empezó a transitar el desierto, una de las señales más tremendas, dice la Biblia, es que cuando el pueblo caminaba en medio de la noche, dice que una columna de fuego, dice que guiaba a todo el pueblo, y la columna dice que iba delante del pueblo. Y dice que cuando era de día, apareció una nube en el cielo que los guiaba, y la nube dice que iba delante de ellos y los guiaba. Hablando de el cuidado, de la protección. Porque es como a veces siempre pasa en distintas situaciones. Yo me acuerdo que cuando éramos más jóvenes, o cuando yo era mucho más joven, a veces si teníamos problemas con otras personas y íbamos y nos queríamos agarrar a pelear. Yo me acuerdo que siempre teníamos un amigo que peleaba bastante bien y él no tenía problema agarrarse con cualquiera. Y él nos decía, esperen, ustedes quédense acá y voy yo primero. Si ustedes ven que se meten los demás, bueno, ahí ustedes me empiezan a apoyar. Y él era como el que iba a dar el frente, como el que iba justamente a poner la cara. Porque él se sentía confiado, se sentía capaz. Bueno, el Señor dice, si tú vas detrás de mí y me pones adelante de tu vida, cualquier enemigo que tú puedas enfrentar, yo los voy a enfrentar. La Biblia dice, tus enemigos serán mis enemigos, dice Dios. A veces que hay puertas que no se abren porque el único que las puede abrir es la mano de Dios. Nadie más.
No la puede abrir tu sabiduría, tu prosperidad, tu conocimiento, tu experiencia. Hay gente que dice, yo ya tengo como 80 años, ya fui y volví de la vida. Mira, yo he visto personas de 70, 50 años que me cansé de hablar sobre las experiencias que tenían. Y la misma experiencia nunca les ayudó a cambiar, nunca les ayudó a salir adelante. Porque la Biblia no se trata de las experiencias solamente. Se trata de que cuando tú obedeces la palabra de Dios, la palabra se cumple. Y Dios te promete que si tú lo pones adelante a Dios, Él te abre camino, Él te endereza. Él dice, voy a hacer pedazos los cerrojos de hierro, esos candados fuertes. Hay gente así que a veces dice, siento que hay algo que está encerrado en mi mente que no me deja cambiar. Mi carácter que no me deja cambiar. Mi vida, mi manera de ser. A veces que es como un cerrojo que está y que no lo puedo doblegar. Es que bueno, la Biblia dice, lo vence Dios, no el hombre. La Biblia dice, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, dice la Biblia. Es con mi presencia, es con mi palabra que se vence. Aleluya. El Señor dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Dice, te daré tesoros escondidos. Cuando la Biblia habla de tesoro, habla de cosas maravillosas. El tesoro es algo que tiene valor. Por eso la Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si lo que más valoras en tu vida es la economía, bueno, tu corazón vivirá pensando en la economía. Y nunca le dará lugar a que Dios sobre en ti. Nunca le abrirás las puertas de tu corazón para que Él te pueda enseñar, para que Él te guíe. Por eso el Señor dice, y si tú me obedeces, si yo voy delante de ti, entonces yo te voy a guiar hacia el tesoro escondido. A eso. Para muchos el tesoro escondido será la paz, la felicidad, el matrimonio unido, el matrimonio feliz. Es decir, aquellas cosas que parecen inalcanzables, que están escondidos. A veces que así uno dice, ¿cómo se hace para ser tan feliz? ¿Cómo se hace para que pasen 10, 15, 20 años y no te quieras alejar de Dios y ames a Dios? ¿Cómo se hace para mantener un matrimonio 10, 15, 20 años y mantenerlo en fe, en esperanza, en alegría? ¿Cómo se hace para cambiar? El Señor dice que tienes que seguir a aquel que sabe dónde está el tesoro y enseñarte los secretos, la palabra de Dios. La Biblia dice que en aquel tiempo el Señor nos empezará a enseñar un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, dice la Biblia. Como diciendo que en la palabra de Dios hay grandes misterios que te ayudan a cambiar, que te ayudan a ser más como Dios, que te ayudan a romper, a abandonar todo aquello que no lo puedes abandonar. Por eso el Señor dice, si yo voy delante de ti, yo te enseñaré dónde está el tesoro secreto. Lo más maravilloso, lo que la gente anhela. La gente anhela ser feliz. La gente anhela tener paz. Y sabes, si Dios no está delante, el hombre nunca tendrá paz. Podrá aumentar la ciencia, podrá seguir con los avances tecnológicos. El día de mañana podrán mandar naves espaciales al universo, pero a pesar de que el hombre vaya al universo, no tendrá paz. Porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Si yo no estoy delante del hombre, el hombre nunca podrá encontrar esos tesoros escondidos. Esas cosas de valor. Que tú puedes comer quizás un plato de arroz y lo comes con alegría, con gozo. ¿Sabes qué? Nadie hoy en día puede hacer eso. Porque parece que necesita estar bien en todas las áreas para ser feliz. ¿Sabes? Los tesoros escondidos son aquellas actitudes que salen de tu alma, de tu corazón. Aprender a tener paz en tiempos de tormentas, aprender a tener tranquilidad en tiempos adversos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Dice la Biblia que hubo un varón llamado José que fue vendido por sus hermanos, traicionado por su familia. Lo abandonaron en un pozo, lo quisieron matar, pero luego se arrepintieron para que el cargo de conciencia no golpee su vida y dice que lo terminaron vendiendo hacia Egipto.
Y ahí dice que terminó en la cárcel. Pero dice que este José nunca dejó de buscar a Dios. Porque dice, mas en todo esto la Biblia dice que Dios estaba con José. Eso que Dios estaba con José significa Dios estaba adelante de José. Cuando tú dejas que Dios vaya delante de ti, el Señor te dice, mira, este es el camino, seguime. Vas a ver que otros se van por allá, por acá, por cualquier lado. Pero el Señor dice, vení, seguime a mí porque yo conozco. Yo sé a dónde es el tesoro escondido. Yo sé cómo hacerte feliz. Yo sé cómo hacer que tu trabajo prospere de una vez por todas. Yo lo sé hacer. Yo sé cómo hacer que tu matrimonio cambie. Yo sé cómo convertirte en una mujer, en un varón de Dios tremendo. Yo sé cómo hacer y cambiar tu vida para que nunca más vuelvas a lo malo, para que nunca más el pecado te pueda gobernar. Yo sé y conozco el secreto para cambiar tu carácter. Yo conozco, dice Dios, yo sé, yo tengo esos tesoros escondidos. Por eso una de las promesas de Dios es que si nosotros obedecemos a Dios, Dios le dijo al pueblo, si ustedes me obedecen y procuran cumplir los mandamientos que yo les prescribo, entonces dijo Dios, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Y una de esas bendiciones es que Dios dijo, y te abriré el buen tesoro de la tierra, dice. El buen tesoro del cielo, mejor dicho. Deuteronomio capítulo 28. Luego léelo. Comienza hablando, ¿qué pasa si tú te dejas guiar por Dios? Cómo se empiezan a desatar y abrir todas las puertas. En todas las áreas de tu vida. Todas las puertas se abren. Pero también, continuando, luego del versículo 14 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz que Dios te habla, entonces también vendrán todas las maldiciones y te alcanzarán. Y una de las maldiciones, ¿sabes cuál es? La Biblia dice, el cielo te será de bronce, la tierra te será hierro. Es decir, el cielo estará cerrado. Habrá puertas que nunca se van a abrir. Porque cuando Dios no está delante de nosotros, las puertas jamás se van a abrir. Y yo lo he visto en miles de personas, que las puertas a veces no se abren porque solamente tienen que decir, Señor, ve delante de mí, guíame. La Biblia lo dice, encomienda tus caminos a Jehová, confía en Él y Él hará, dice la Biblia, poneme delante de tu vida y vas a ver cómo todas las puertas se empiezan a abrir en ti, varón. Es así de fácil. Dice, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ponete de pie. Dice, para que tú sepas que yo soy Dios, que yo soy Jehová. Que el haber dejado guiarte por mi presencia, yo te voy a llevar a lugares que nunca ibas a experimentar. Yo voy a llevarte por caminos verdaderos. ¿Sabes? Yo podría estar todo el día hablándote de las grandes maravillas que Dios me ha hecho ver. Personas bendecidas, personas cambiadas, personas transformadas. En una oportunidad hablaba con un varón y me decía, pastor, yo era una persona que vivía atada al alcohol, vivía atado al vicio. Me decía, pastor, cada vez que yo llegaba a mi casa, estaba consumiendo en una de sus habitaciones. Mis hermanos estaban consumiendo en el baño. Mi casa, pastor, era prácticamente un basurero, era algo que no podía entender. Yo llegaba y me ponía a consumir con ellos, me decía, pastor. Si yo le contase, pastor, lo que yo pasaba, cada vez, pastor, me dice, yo me levantaba a la mañana, al día, y quería salir, y tenía ganas de pelear, tenía ganas de robar, tenía ganas de que el primero que me encuentre iba a pelear, le iba a robar, le iba a hacer lo peor, porque tenía un odio, pastor. Y me decía, y pastor, yo a veces quería cambiar. A veces luego me venía el cargo de conciencia y sabía que tenía que abandonar esa vida, pero no podía. Sentía, pastor, que las puertas estaban cerradas. Y me dice, y hasta tal punto, pastor, verdaderamente la puerta se me cerró porque terminé en la cárcel. Y ahí sí, pastor, me dice, las puertas eran de hierro. Y yo miraba detrás de las rejas, pastor, y verdaderamente me di cuenta que mi vida, todas las puertas, el diablo me había encerrado con cerrojos. Pero dice que aún en medio de la cárcel,
dice que sintonizó una de nuestras radios y escuchó una predicación del siervo de Dios, el pastor Hernán. Y la palabra dice que empezó a calar tan profundo en su corazón que empezó a traerle fuerza, empezó a traerle ánimo. Y él empezó a decir, está bien, si esta persona dice que Dios puede cambiar, entonces este varón dijo, pastor, yo a partir de que empecé a escuchar la radio le dije, voy a dejar que Dios me guíe, voy a dejar que Dios haga su obra en mí. Y dice que empezó a buscar a Dios, empezó a leer la Biblia desde dentro de la cárcel, empezó a cambiar, trataba de esforzarse, cometía errores, pero cada vez él estaba viendo que las puertas de a poco se abrían. Me decía, pastor, salí en libertad, encontré trabajo. Pastor, las mañanas para mí eran una tortura porque yo me levantaba con odio, pero desde que empecé a poner a Dios delante de mi vida, empecé a sentir paz. Me levantaba dándole gracias, pastor, me ponía una alabanza, cantaba, me ponía feliz, escuchaba una adoración, pastor. Antes me levantaba para salir y querer golpear a alguien, Señor, me decía, pastor, pero ahora ya es distinto. Ahora siento como todo se me ha abierto, pastor, como la paz, el gozo, pastor, usted no sabe cómo amo a Dios, tan agradecido estoy, qué feliz que soy, me decía, pastor. Hasta tal punto me dice que así como antes yo quería salir y robar y mentir, pastor, ahora me levanto cada día y tengo unas ganas, pastor, de salir, de predicar, de hablarle a la gente a Jesús, que Dios puede abrir puertas, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede levantar al perdido, que Dios puede romper esos cerrojos del enemigo de hierros. Y él llegó a decir, pastor, y ahora entiendo que Dios me llamaba. Que Dios existe, porque la Biblia lo dice. El Dios de Israel, que te ponga un nombre. Que te ponga un nombre especial. ¿No será ahora el momento que lo empieces a dejar que vaya Dios delante de ti? Y vas a abrir como la puerta en tu economía, en la familia, en la salud, en la vida espiritual. Vas a ver cómo todo se empezará a abrir. Yo voy a invitarte, si tú quieres hacer una oración y quieres poner al Señor delante de tu vida en este momento, te invito a que cierres tus ojos por unos breves segundos y que puedas repetir esta oración que dice después de mí, Señor Jesús, en este momento, te pido perdón por mis pecados y mis errores. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, quiero que vayas delante de mí. Quiero que me guíes. Quiero que me enseñes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, abre las puertas y que nunca más se cierren en mi vida. Revélame tus tesoros escondidos y los secretos de tu palabra, para que entienda cuán grande es tu amor hacia mí. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y por hacerme desde hoy un hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dale un aplauso bien, pero bien fuerte a tu Dios.